Estás a tiempo de irte. De verdad, todavía podés salir corriendo. Si no te gustan los ruidos metálicos, si te incomoda sentir el eco de una máquina encendida en la oscuridad, este es un buen momento para salir. Porque si te quedás, vas a terminar escuchando la historia de Andrés. Y no estás solo. Detrás de su relato, hay un grupo entero de trabajadores que vieron algo. Algo que no debería haber estado ahí. Todo esto ocurrió entre manchas de aceite, polvo de herramientas y el zumbido constante de las máquinas. La Fábrica 4 es un lugar donde la noche no se mide por el reloj, sino por el sonido del acero golpeando en el aire. Pero era un lugar grande, y los turnos de la noche son complicados en una metalúrgica. Así que prepárate, querido oyente, porque esta es la historia de la Fábrica 4 y la estás escuchando una vez más en el umbral de la noche. Hola, buenas tardes, soy Andrés. No sé de quién es este número, pero bueno, yo los agendé como el umbral de la noche. Bueno, les quería decir de que tengo para contar una historia que me pasó en un trabajo que estuve aproximadamente 26 años, 25 años y medio. Y esto, bueno, es... Andrés trabajó durante muchos años como operario en una fábrica muy grande de herramientas, ahí en Santo Tomé. La empresa es gigante y tiene varios galpones distribuidos por todo el predio. Cada uno de esos galpones tiene su propio nombre, que son bastante simples. Por ejemplo, el más grande de todos era la Fábrica 1, donde ahí se hacían principalmente las herramientas. Después venían la Fábrica 2 y la Fábrica 3, que se encargaban de distintas líneas de producción. Pero había un galpón distinto a los demás, un poco más chico, un poco más apartado, y que le decían la Fábrica 4. Fue ahí, en ese lugar, donde pasó todo. Ahí se hacían los trabajos finales, el templado de las herramientas, el pulido, el cromado, todas esas cosas. Todo lo que dejaba el producto listo para salir al mercado se hacía ahí en la Fábrica 4. Era una sección que siempre tenía ese olor a metal impregnado en el aire. Si bien Andrés nos pidió que mantengamos el anonimato de la empresa, es muy probable que la gente de Santa Fe identifique el lugar del que estamos hablando. Pero vamos a respetar el dato que nos pidió dar y solo vamos a decir que la planta quedaba sobre una ruta que está junto a unas vías que alguna vez unieron pueblos. Y justo enfrente de esas vías estaba la Fábrica 4. Según me contó Andrés, es difícil explicar cronológicamente cómo pasó todo, pero lo cierto es que desde hace un tiempo se andaba corriendo la bola de que algo raro estaba pasando. Son muchos los trabajadores de ahí, así que si alguno vio algo, bueno, vaya y pase, se puede haber confundido. Pero ya se andaba diciendo de varias personas que estaban pasando por secuencias raras y cada vez era más seguido. Y para Andrés, esto se empezó a volver un problema cuando un compañero de esos que son cercanos le contó que estaba asustado porque le pasó algo. Este tipo se encargaba de controlar la planta de efluentes, de esos que controlan los líquidos con los que trabaja la fábrica y demás. Y esa planta estaba pegada a las vías, separadas apenas por un tejido. El tipo tenía su oficina ahí nomás, bastante cómoda, pero la mayor parte del tiempo laburaba a la intemperie, caminando entre los caños, las válvulas,
y ese olor constante a agua podrida. En ese tiempo estaban levantando una construcción nueva que iba a servir como un salón para descansar durante los desayunos, un lugar de reunión para los empleados. Simple, con paredes recién levantadas y las ventanas que daban hacia afuera, al patio del galpón. Esa noche, el compañero de Andrés estaba haciendo su recorrido habitual, controlando las cañerías y demás. Venía caminando y miró como por casualidad para dentro del galpón en construcción por una puertita que tenía una ventana de vidrio. Él vio que ahí adentro había alguien sentado frente a una mesa, con los codos apoyados sobre ella, como si estuviera esperando jugar una partida de ajedrez. El tipo estaba sentado, dándole la espalda ahí, a pocos metros de la puerta. Pensó que a lo mejor sería algún laburante que estaba descansando un rato, o tal vez alguien de la empresa contratista que estaba a cargo de la obra. Quiso entrar para preguntarle si estaba bien o para charlar un rato, pero cuando puso la mano en el picaporte y giró, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Levantó la vista otra vez para adentro como para golpear que quizás el tipo se había encerrado, pero cuando miró de nuevo, el tipo no estaba. Se había esfumado. Miró para todos lados porque no puede ser que desaparezca de un segundo para otro. Pero miraba para adentro y no había rastro por ningún lado. Asustado, llamó al puesto de vigilancia para preguntar si alguien de la empresa constructora había entrado, pero la respuesta fue tajante. No, la gente de la obra se va a las 4 de la tarde. Las llaves las tenemos nosotros y son las 10 de la noche. ¿Quién va a venir a esta hora? Estás vos solo haciendo el control. Esa misma noche, Andrés estaba de turno. Cuando vino este compañero a contarle lo que había visto, él y varios más fueron hasta el lugar, miraron por las ventanas, alumbraron con las linternas, pero adentro no había nada, y lo más raro de todo era que no había forma de entrar sin esa llave, pero adentro estaba vacío. A raíz de esto y de muchas otras historias que contaban los demás empleados, muchos empezaron a volverse más susceptibles. Todos estaban más atentos a los ruidos, a las sombras, porque este caso era uno de tantos otros que ya venían contando que estaban pasando. Pero Andrés me cuenta que él particularmente es duro para estas cosas, y a los que estaban más asustados de agarrar los turnos de noche, se lo convencían de que dejen de romper las pelotas, que son todas cosas que ellos se meten en la cabeza y qué sé yo. Pero en el fondo, todos sabían que algo había cambiado esa noche. En invierno es jodido laburar ahí. Los domingos a la tardecita, cuando ya se está yendo el sol y el frío empezaba a calar los huesos, los muchachos de mantenimiento tenían que entrar a la fábrica para encender los hornos y las calderas, cosa de que las máquinas vayan tomando temperatura para que pudieran arrancar la semana laboral. Ese domingo, para colmo en particular, estaba helado. Los que tenían que hacer mantenimiento a la intemperie laburaban con pasamontañas porque si no el viento te cortaba la cara. Uno de los compañeros de Andrés tenía que controlar los monitores de ahí de un salón y había entrado solo al galpón. Prefería estar adentro que afuera por el frío que hacía, pero la realidad es que él ahí adentro estaba solo con su linterna en mano, caminando entre las sombras metálicas y los ecos del lugar. Hizo toda la rutina. Primero fue la cromadora, que tenía su tablero con el monitor donde se veían las temperaturas y los niveles de los líquidos, y atrás de eso había un pasillo largo que lo llevaba directamente a la caldera. Estaba mirando la máquina, unos datos que aparecían ahí en el monitor, pero le pareció que estaba escuchando pasos ahí en el galpón. Pasos que venían desde la entrada. Primero lo escuchó medio de fondo y lo dejó pasar. Siguió anotando datos en una planilla que tenía que llenar. Pero después, otra vez. Y ahí se le puso toda la piel de gallina, porque estaba casi seguro de que él estaba solo ahí adentro y los pasos se estaban acercando a él
Se estuvo por dar vuelta, pero escuchó que esos pasos se estaban alejando, hasta perderse por completo en un lugar que estaba muy oscuro. A lo mejor pensó que era su compañero de mantenimiento. Él sabía que por ahí, de vez en cuando, entraba los domingos, pero justo estaba lidiando con el monitor. Saltaba una falla en una máquina, así que no giró enseguida. Pero otra vez sintió los pasos y ya pensó que lo estaban agarrando de joda. Así que terminó lo que estaba haciendo, tomó la linterna y fue hacia el fondo del pasillo donde estaba la caldera, que era donde él estaba escuchando los ruidos. ¡Hola! ¡Che! ¿Hay alguien ahí? Decía en voz alta, medio en broma, medio en serio, pero solamente escuchaba el eco de su voz. No había nadie. Solo estaba la vieja caldera y ese silencio pesado de fábrica apagada. Enfrente de él tenía todo el pasillo oscuro, mirándolo. Sintió un frío helado que le recorrió por todo el cuerpo. Estaba atento, esperando que pase algo que le diga que se estaba persiguiendo al pedo. Alguna confirmación de que estaba todo bien y que solo estaba sugestionado, que los pasos no eran pasos sino otra cosa. Pero mientras estaba ahí, parado enfrente de esa oscuridad, sintió que por un segundo algo le apoyó la mano encima del hombro. Salió corriendo y agarró el teléfono de vigilancia. Quería saber urgente si veían que algo estaba con él ahí en las cámaras. Pará, ¿qué pasa? ¿Hay alguien acá o no? ¡Contestame! No, estás solo. Te estamos viendo acá, estás solo, boludo, pará. Él le preguntó por el otro empleado que siempre andaba por ahí con él, y la respuesta lo dejó helado del todo. Sí, está llegando tu compañero, está estacionando el auto, porque ¿qué pasa? Le contaron a Andrés, y el tema de estas historias es que a Andrés todavía no le había pasado nada. Todos, hasta ahora, eran testimonios que le llevaban de compañeros que eran muy cercanos, de tipos duros que no venían con boludeces. Pero bueno, como a Andrés todavía no le había pasado, seguía con la valentía de seguir trabajando como siempre. Pero iba a cambiar esto. Porque una noche le tocó a Andrés. Una noche, Andrés recibió el llamado de uno de los muchachos. Le pedían que por favor vaya ahí enfrente de la granalladora, que es una máquina enorme, de esas que limpian y pulen la superficie de metal, y le decían que venga, porque había algo raro en la pared. En la pared había una mancha, y Andrés fue a verla. Estaban ahí los dos mirando la mancha, y Andrés no entendía muy bien lo que le quería mostrar, pero el tipo le aseguraba que ahí, a unos 3 metros de altura, se veía una cara. Cuando Andrés la vio, pensó enseguida, mirá para la boludez que me llaman. Es grasa eso, mezclada con el polvo de metal, nada más. Pero el compañero le insistía. Yo también pensaba lo mismo, boludo, pero mirala un rato más. Mirala, fíjate en serio. Está al revés, pensala al revés de lo que estás mirando. Andrés la miraba, pero no le encontraba la forma. Para probar su punto, el compañero sacó el celular y le tomó una foto. Giró la imagen para verla de frente y se la mostró. Andrés se quedó mudo. No pudo decir ni una palabra. Tenía razón el compañero. En la foto se veía nítido. Realmente, pero realmente, la mancha mostraba una cara. Una cara humana claramente formado, pero con una expresión de dolor. Tenía los ojos entrecerrados y la boca como abierta, como en un grito que no se escucha, y en el cuello tenía una marca profunda como si le hubieran cortado la garganta. Andrés me cuenta que lo más perturbador no fue la herida en sí, sino la cara. Tenía rasgos parecidos a los de un Cristo, el pelo largo, la barba así media fina, y la cabeza levemente inclinada hacia un costado, pero en su mirada no había nada divino. Era una cara de maldad,
Andrés guardó la foto en el teléfono para mostrársela a todos. Pero cuando llegó a su casa y se fue a dormir, no sabe si fue por la sugestión o qué, pero tuvo pesadillas muy reales. Soñó con ese rostro, con esa mirada fija y con la sensación de que algo estaba detrás de él, algo que le respiraba en la nuca. Se despertaba empapado en sudor en la madrugada, sin entender por qué soñaba eso, y hasta en un cierto punto se cuestionaba él mismo por qué seguía trabajando ahí, si él sabía que estas cosas lo afectaban. Solo de pensar a volver a trabajar al otro día le revolvía el estómago. Cuando se levantó, sentía la voz pastosa, la piel pegajosa y una angustia rara que no sabía muy bien de dónde venía, pero sabía que tenía que ver con ese lugar. Se levantó con la peor de las ondas, se cambió y fue a laburar. Ya cuando estaba entrando con el auto al trabajo, lo recibe el guardia de seguridad con la cara muy seria. Vení, Andrés, vení. Te tengo que mostrar algo. Mirá lo que se filmó hace un ratito nomás ahí en tu sección. Andrés se acercó y no sabía qué esperar, pero miró la pantalla de la cámara de seguridad y en ese pasillo de la fábrica 4, el mismo donde se habían sentido los pasos, el mismo donde se sentían las voces y el mismo en donde al final estaba esa mancha de aceite, se veía que una figura durante 4 o 5 segundos se deslizaba rápido, sin hacer ruido, simplemente pasaba, una sombra negra, compacta, que avanzaba sin tocar el suelo. No se le veían los pies, era una mancha moviéndose entre la oscuridad, como si buscara algo o a alguien. Andrés me cuenta que durante el tiempo que se quedó laburando ahí, quiso averiguar un poquito más qué era lo que pasaba. Entonces le preguntaba cosas a todo el mundo. Algunos viejos habitantes de Santo Tomé le contaban historias de que en esa zona donde están las vías había un lugar de paso en aquellos tiempos que era para los viajantes y de tragos para los lugareños. Se decía que ahí las noches terminaban mal, que más de uno entre copas se desconocía con los amigos y que los duelos con facones eran común. Hasta la muerte era común por aquellos años. Quizás Andrés puede llegar a la conclusión de que aquella figura que anda dando vueltas en la fábrica 4 tal vez fuera el espíritu de algún forajido que llegó a la muerte de forma violenta, o quizás no, quizás es otra cosa. Pero lo que es seguro es que si Andrés hubiera conocido el umbral de la noche en aquella época, quizás hubiéramos contado con la foto. Hoy no la tiene más, y esto no lo voy a contar yo, lo va a contar él mismo. Y vos sabés que con respecto a lo otro, si yo te digo la verdad, si yo hubiese tenido la foto, yo tenía la foto en el celular, no en el celular pero había quedado guardado, ¿viste? En ese entonces en la cuenta de Google Fotos. Yo la eliminé a la foto esa, a la pareidolia esa que yo nombro en el relato, la borré porque me empezaron a pasar un montón de cosas raras. Y es terrorífica, fuera de joda, era un rostro muy bien definido, muy definido y daba miedo. Era muy macabro, ¿viste? Todo. Hoy la foto no existe más. Yo tampoco la tendría si sintiera lo mismo que él. Andrés asegura que tenerla en el teléfono le hacía llevar el terror de la fábrica a donde sea que vaya. Creer o reventar, pero desde que la borró, nunca más soñó con esa presencia de la fábrica 4. Y aunque ya no trabaje más en ese lugar, él sabe que de todos los galpones que había ahí, esas cosas ocurrían en uno solo.
ocurrían en el galpón de la Fábrica 4. Muchas gracias por escuchar una vez más, querido oyente, este nuevo episodio del Umbral de la Noche.